Resumen capítulo 21 del libro Los Embajadores. Los ángeles abren una prisión filipense. Había llegado la hora en que el Evangelio fuese proclamado en Europa, en Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». El llamado era imperativo. Después de que Pablo tuvo la visión, declara Lucas, que acompañó a Pablo, Silas y Timoteo a Europa, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Zarpando, navegamos a Filipos. El sábado, continúa Lucas, salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia y adoraba a Dios. Ella era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón. Lidia y su familia recibieron la verdad con alegría y fueron bautizados. Mientras los mensajeros de la cruz continuaban su labor, una mujer los siguió gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación». Así continuó durante muchos días. Esta mujer era un agente especial de Satanás que había dado muchas ganancias a sus amos por medio de la adivinación. Satanás sabía que su reino estaba siendo invadido y esperaba mezclar su sofistería con las verdades enseñadas por quienes proclamaban el Evangelio. Las palabras de recomendación pronunciadas por esta mujer eran una ofensa, a la cual de la verdad traían deshonra al Evangelio, y por ellas muchos fueron llevados a creer que los apóstoles actuaban movidos por el mismo espíritu que esta emisaria de Satanás. Durante algún tiempo los apóstoles soportaron esto. Luego Pablo ordenó al espíritu maligno que abandonara a la mujer. Su silencio inmediato dio testimonio de que el demonio reconocía que los apóstoles eran siervos de Dios. Una vez liberada del mal espíritu y restaurada su sano juicio, la mujer escogió seguir a Cristo. Entonces sus amos se alarmaron. Se les terminó toda esperanza de recibir dinero por sus adivinaciones y vieron que sus ingresos pronto desaparecerían por completo si los apóstoles se le permitía continuar su labor. Muchos otros en la ciudad estaban interesados en ganar dinero por medio de engaños satánicos y llevaron a los siervos de Dios ante los magistrados y dijeron: «Estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar». El espíritu exaltado de la turba prevaleció y las autoridades sancionaron esta actitud, ordenando que los apóstoles fueran azotados. Los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Los apóstoles sufrieron extrema tortura, pero no murmuraron. En cambio, en la oscuridad del calabozo se animaron el uno al otro y cantaron alabanzas a Dios. Sus corazones fueron alentados por el profundo amor a su Redentor. Con asombro, los demás prisioneros oyeron el sonido de las oraciones y los cantos dentro de la prisión. Habían estado acostumbrados a oír gritos, gemidos, maldiciones, pero nunca palabras de oración y alabanza en la oscura celda. Los guardias y los prisioneros estaban maravillados. ¿Quiénes eran estos hombres que, aún sufriendo frío, hambre y tortura, podían sin embargo regocijarse? Mientras volvían a sus casas, los magistrados oyeron más detalles acerca de los hombres que habían condenado a los azotes y a la cárcel. Vieron que la mujer, que había sido librada de la influencia satánica, mostraba un gran cambio en su semblante y apariencia. Estaban indignados consigo mismos y decidieron que en la mañana darían la orden de que los apóstoles fueran liberados de prisión y escoltados fuera de la ciudad, lejos de la turba. No había olvidado a sus siervos, que sufrían por causas de Cristo. Fueron enviados ángeles a la prisión. A su paso, la tierra tembló. Las puertas de la prisión, fuertemente aseguradas, se abrieron. Las cadenas y los grillos cayeron de los presos y una luz brillante inundó la prisión. El carcelero había oído las oraciones y los cantos de los apóstoles encarcelados. Había visto sus heridas inflamadas y sangrientas, y él mismo había ajustado los cepos en sus pies. Había esperado oír gemidos amargos y maldiciones, pero en cambio oyó cantos de gozo. Se había dormido con estos sonidos en sus oídos. Se despertó por el terremoto y el temblor de las paredes de la prisión. Alarmado, vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas y el temor a que los presos hubiesen escapado se apoderó de él. La noche anterior se le había confiado el cuidado de Pablo y Silas y estaba seguro de que el castigo de su aparente infidelidad sería la muerte. Era mejor quitarse la vida que someterse a una ejecución vergonzosa. Estaba a punto de suicidarse cuando oyó la voz de Pablo: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». Todos estaban en sus lugares, refrenados por el poder de Dios.
El carcelero, pidiendo luz, se apresuró a entrar al calabozo. ¿De qué naturaleza eran estos hombres que pagaban la crueldad con bondad? Lanzándose ante los apóstoles, suplicó su perdón. Entonces, trayéndolos hacia el patio abierto, les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?». Vio en sus rostros la luz del cielo. «Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos», contestaron los apóstoles, y le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Entonces el carcelero lavó las heridas de los apóstoles y los atendió, y luego fue bautizado por ellos y con toda su casa. Las mentes de los presos fueron abiertas al escuchar a los apóstoles. El Dios a quien estos hombres servían los había librado milagrosamente de las cadenas. Los ciudadanos de Filipos habían quedado aterrorizados por el terremoto, y al amanecer, cuando los oficiales de la cárcel les dijeron a los magistrados lo que había ocurrido durante la noche, estos enviaron los guardias para que liberaran a los apóstoles. Pero Pablo declaró: «¿Cómo? A nosotros, que somos ciudadanos romanos, se nos ha azotado públicamente sin proceso alguno y nos han echado a la cárcel. ¿Ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida». A no ser por un crimen evidente, era ilegal azotar a un romano o privarlo de la libertad sin un juicio. Pablo y Silas, encarcelados públicamente, se negaron a ser liberados en privado, sin la debida explicación por parte de los magistrados. Las autoridades estaban alarmadas. ¿Acaso los apóstoles se quejarían ante el emperador? Fueron inmediatamente hasta la prisión. Se disculparon con Pablo y Silas y personalmente los sacaron de la cárcel y les rogaron que se fueran de la ciudad. Temían la influencia de los apóstoles sobre el pueblo y temían al poder que había intervenido en su favor. Los apóstoles no impondrían su presencia donde no fuera deseada. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Habían enfrentado oposición y persecución en Filipos, pero la conversión del carcelero y su familia compensó grandemente la desgracia y el sufrimiento que habían soportado. Las noticias de su encarcelamiento injusto y su liberación milagrosa se hicieron conocidas en toda la región y llevaron la obra de los apóstoles a un gran número de personas que de otra forma no hubieran sido alcanzadas. Y este fue el resumen del capítulo 21 del libro Los Embajadores. No olvides compartir este resumen con tus compañeros de clase o con otras personas que tú creas que necesitan escuchar este mensaje. Nos vemos la próxima.